Bienvenidos a un nuevo viernes de descubrimiento y el video final del evento de Steam Next Fest. Esta semana no han tenido reseñas porque he estado streameando varios juegos del evento, algunos mejores que otros, y hoy les vengo a presentar los que más me han gustado, y algunos extra que ya he testeado, pero que ustedes ahora podrán tener full acceso. Voy a comenzar con los juegos que no creo hacer la reseña, pero que ya tienen las partidas subidas en YouTube, y básicamente subí lo que más me han gustado, así que les voy a dejar la playlist con los gameplay por si a alguno les interesa. Comenzamos con Gigabash, un excelente juego de luchas al estilo Brawler donde podremos jugar de hasta 4 jugadores de forma local u online. Tendremos diferentes kaijus para combatir y cada uno tendrá 2 habilidades especiales y un combo. Todos pueden lanzar vehículos y edificios, y nuestro principal objetivo es eliminar a nuestros oponentes. El siguiente juego, así bien rapidito, es Kaute Kangaroo, una nueva entrega de un plataformero muy divertido en donde nos ponen en la piel de un canguro boxeador, que tendrá que derrotar a los enemigos, juntar monedas y descubrir cientos de secretos. Está muy divertido y si les gusta jugar juegos como Crash Bandicoot o Yooka-Laylee, entonces este es su juego. Viene una de las joyitas que probamos y que nos dejó a todos impresionados con su banda sonora y estilo visual. Este juego se llama Bullet Runner y es un twin stick shooter bullet hell donde nos pondrán a prueba frente a cientos de enemigos, los cuales podremos eliminar con diferentes armas, y no solo eso, sino que también les vamos a poder hacer brutalities para poder recuperar salud y municiones. Súper recomendado si te gustan los juegos desafiantes. Pasamos de disparos y nos vamos a una historia narrativa donde un soldado ruso vuelve de una expedición en la cual supuestamente salvó al mundo, pero en el proceso perdió una bomba atómica. Así que un superior te interrogará para que le cuentes toda la historia, y aquí es donde el soldado comienza a contar las trepidantes aventuras que ha tenido en su viaje, las cuales son poco creíbles. Y hablando de viajes, nos vamos a Space Lines from the Far Out, un divertido juego de gestión donde conduciremos una nave y tendremos que mantener satisfechos a los pasajeros hasta que lleguemos al lugar de destino. Juega solo o con amigos de forma local u online. Limpia la nave, lleva a los pasajeros al baño, evita que se enfermen, aliméntalos, bailales sensual y mucho más en este juego que ya está en mi lista de deseados. Y ya que estamos en el espacio, les presento Boundary, un shooter que me ha gustado bastante. Creo que lo streamé el segundo día, pero cambié el juego porque no me parecía andar jugando un juego que claramente no tenía final. Mi idea en los streams era jugar juegos que tuviesen un final para cambiar luego a otro, y al ser este un shooter multijugador, pues podés jugar a todas las partidas que se te den la gana, y la verdad es que está bastante bien el juego. Si bien esta demo tiene un solo mapa, el juego promete bastante. Una vez le agarrás la mano a las partidas, se hace interesante, y es un juego muy a tener en cuenta. El último juego que voy a presentar, de los que no voy a reseñar, es Hell Pie, y lo jugamos en el stream de hoy. Es un plataformero parecido al Kaute Kangaroo, pero con chistes y frases más para adultos. El juego parece ser infantil, pero tiene ciertas cosas que no lo son, y eso recuerda bastante al Conquer Bad Fur Day de Nintendo 64. Y ahora rápidamente vamos con los juegos que voy a reseñar, pero que por cuestiones de la semana del Steam Next Fest no he podido. El primer juego que les voy a presentar es argentino y se llama Restless Soul, un cómico juego de aventuras bullet hell donde seremos un alma que acaba de morir, pero que quiere volver a la vida. Será nuestro deber descubrir cómo regresar, y para ello tendremos que enfrentarnos a varios enemigos que impedieran nuestro regreso. El siguiente juego está desarrollado en Guatemala y la verdad es que estoy encariñado con los desarrolladores de ese país. Tienen muchísimo talento. En este canal van a encontrar reseñas de 2 grandes obras, las cuales voy a mencionar más adelante en la lista de juegos reseñados. Pero ahora le toca a 502 Arcade, un juego que tiene varios minijuegos, aunque en la demo solo tienen 2, y cada minijuego tiene un estilo de juego diferente. El primero es un twin stick shooter, donde tendremos que exorcizar a los fantasmas y demonios que habitan en un nivel procedural, y el otro minijuego tendremos que hacer pociones al estilo Bubble Shooter y tendremos que hacer la combinación adecuada según lo que nos pida el juego. Lo interesante es que tiene un score a nivel global y su rey beta testeando es quien lidera o lideraba el score en algún momento. Y ahora vamos con algunas recomendaciones de juegos que ya reseñé. Había hablado sobre los desarrolladores de Guatemala y no puedo no mencionar a estos 2 grandes. El primero es Illuminaria, un excelente juego de gestión de recursos que ya tiene la reseña disponible en mi canal y que pueden disfrutar ahora. De hecho, uno de mis seguidores se ganó la wallet de $5 que estaban sorteando por testear el juego.
Y el otro juego de Guatemala es Unwell Known, un plataformero con puzzles en donde utilizaremos un gancho para resolver y superar los diferentes obstáculos que tiene el juego y además eliminar a varios enemigos. Otro de los juegos que ya reseñé y están disponibles para que prueben es Super Cat Boy, un tremendo plataformero run and shot al estilo Metal Slug, que está en mi lista de deseados hace meses. Es un juego que no puede pasar desapercibido y que va a pegar fuerte este año. Biogun es otro juego que ya reseñamos y que ahora ustedes pueden probar este fin de semana. Es un twin stick shooter muy interesante donde protagonizaremos a un cerdo que será la salvación para un perro que tiene un virus. Muy entretenido este juego con aires de Metroidvania. Seguro hay muchas joyas que no he mencionado, pero bueno, he tratado de probar la mayor cantidad de juegos posibles, y ahora toca irse de viaje, así que al no estar el fin de semana, no podré probar más demos, por lo que regresaremos a la normalidad con la cantidad de videos subidos semanalmente, y serán en forma de reseñas. Claro que algún gameplay subiré y estarán disponibles de forma anticipada en Patreon, durante una semana para los que me apoyen, y acá es donde les doy las buenas noticias. Y resulta que tenemos a nuestro primer Patreon, y es Alpha Glitch, un muchacho que vive en Argentina y es desarrollador de AdWars, juego que también pueden probar su demo y están invitados a agregarlo a la wishlist para devolverle el favor que nos ha dado por ser nuestro primer Patreon. Se lo dije en forma de broma, pero le dije que iba a poner el trailer completo de su juego al final de cada video. Dudo hacerlo, pero sí les estoy robando segundos diciendo esto para que vean el trailer completo de su juego. Las buenas noticias no terminan y ahora somos partner de YouTube, por lo que ahora mis videos, si antes no tenían anuncios, pues ahora sí. Y sería genial que ustedes pillines desactiven el adblock, uBlock y todo lo que bloqueen las publicidades, así este canal sigue creciendo en calidad y contenido. Obviamente este logro es gracias a todos ustedes, así que muchas gracias. Y si aún no sos parte del canal, nunca es tarde para darle al botón rojo y suscribirse. Vas a pasar de ser un simple espectador a ser un espectador más guapo, eso te lo aseguro yo, el más guapo de todos. También pueden depositar su me gusta para que el video tenga más visibilidad y me ayudaría un montón que lo compartan en sus redes sociales o con amigos, vecinos o incluso con sus enemigos, yo encantado de recibirlos. Bueno, esto va siendo todo por hoy. Espero que les haya gustado el video y alguno de todos los juegos que presenté. Todos los enlaces los van a encontrar en la descripción del video. Ahora me voy despidiendo y nos estamos viendo en el próximo video de Beta Testeando.